Buenas noches con todos y con todas. La Junta Regional de Historiadores de la Intendencia de Guayaquil les da la más cordial bienvenida. Agradecemos su participación en este webinar que tiene un tema ampliamente debatido: centralismo o federalismo en el proceso de construcción de la nación ecuatoriana. Nos acompaña como ponente Ángel Emilio Hidalgo, historiador, poeta y catedrático universitario. Es candidato a doctor en Historia por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Es magíster en Historia Andina y especialista superior en Historia por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Y licenciado en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene además 2 especializaciones superiores por la Universidad Casagrande, una en Pedagogía y otra en Investigación Social. Hidalgo es autor de los siguientes libros de historia: Guayaquil, los 10, los 20, entre 2 aguas. Tradición y modernidad en Guayaquil, 1750-1895. El artesanado en Guayaquil, gremios, sociedades artesanales y círculos obreros, 1688-1925. Aporte y legado de los migrantes en Guayaquil, 1860 y 1982. El pensamiento integracionista de Simón Bolívar. Sociabilidad letrada y modernidad en Guayaquil, 1895-1920. Coronel Marcelino Maridueña, apuntes sobre su historia. Jinete Lazo y Monta, historia del rodeo Montubio en Guayas. También es autor de los pomarios Beberás de estas aguas, que en 1997 fue Premio Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño. El trazado del tiempo, que en 2003 fue mención de honor Premio Nacional de Literatura de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Fulgor de la Derrota en 2009, Acapulco So Close, que es inédito. Aparece en varias antologías publicadas en Ecuador, América Latina y España. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Universidad de las Artes. Es miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y secretario del capítulo Guayaquil de la misma institución. En este conversatorio
vamos a analizar diferentes aspectos. Vamos dando un pequeño contexto. La Gran Colombia se constituyó sobre la base territorial del antiguo Virreinato de Nueva Granada. Su extenso territorio y la multiplicidad de caudillos locales obligó a Bolívar y sus lugartenientes a centralizar el país. La Constitución de Cúcuta, en 1821, dividió política y administrativamente el territorio en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Si bien esta Constitución, en términos generales, representó un avance político y jurídico por la concreción de las ideas ilustradas republicanas, el reconocer la soberanía nacional, conservar los derechos del hombre y el ciudadano y fijar las divisiones de poder, entregó al jefe de Estado poderes y atribuciones considerables. Comenzamos haciendo una pregunta a Ángel Emilio. ¿Cómo se configuró el Ecuador en 1839 como Estado republicano, siendo un producto de guerras y luchas intestinas durante el proceso independentista, determinando que la figura del presidente tenga amplias facultades administrativas? Ángel Emilio. Bien, gracias, Tania. Antes de empezar, quería preguntarte cuántos minutos tengo para mi intervención, por favor. Vamos a tener la siguiente dinámica. Tienes 30 minutos en los cuales vamos igual a seguir conversando y vamos a dar, al finalizar tu ponencia, un espacio para que las personas puedan hacerte preguntas, tanto con nuestros invitados que tenemos por medio de Zoom, como aquellos que nos hagan diferentes preguntas, ya sea por Facebook o por Instagram. Perfecto. Muchas gracias, Tania. Gracias a mis compañeros de la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de la Independencia de Guayaquil. Gracias a todos ustedes, a todos y todas quienes están siguiendo esta transmisión. Realmente es muy interesante y no lo digo yo, lo dicen los maestros. La oportunidad que se está dando, que se está propiciando para que a través de estas reuniones, de estas charlas, de estos conversatorios que organiza la Junta Regional de Historiadores Bicentenario de Independencia de Guayaquil, se pueda cumplir con algo que es nuestro sueño como historiadores, como investigadores históricos, como profesores que somos, como escritores también, el cual es que la historia llegue a el mayor número de personas. La tarea de la división de la historia es consustancial a la misma actividad profesional, al quehacer del historiador y del investigador histórico, y en ese sentido nosotros estamos empeñados en cumplir con lo que consideramos es una obligación ética y forma parte de ese compromiso social que tenemos y que evidentemente desde el proceso de nuestra formación siempre estuvo presente y lo está todavía, y pienso que esta es una buena muestra de nuestra intención, de nuestro esfuerzo y de las actividades que gratuitamente realizamos a favor de la colectividad, como esta. Ya llevamos algunas charlas sobre temas muy variados, ¿no? Por eso también la pregunta que hacía Tania y que está escrita aquí en el chat del Zoom sobre los temas, las temáticas que a ustedes les interesaría que tratemos, por favor lo pueden dejar por escrito para considerarlas en próximas colecciones, en próximos eventos de este tipo. Lo que nos convoca el día de hoy es una charla relacionada con el proceso de construcción del Estado Nacional. Es algo que hoy por hoy, a trasluz de un Estado-Nación que ante las últimas circunstancias no ha sabido responder, no ha sabido estar a la altura de lo que la sociedad civil requiere en un contexto de crisis, de grave crisis, no solamente sanitaria, sino también económica, crisis social y sobre todo una crisis también de carácter moral. Hay que ser muy claros, ¿no? De entender lo que estamos viviendo en estos momentos. Es uno de los episodios
más oscuros, más tristes de la historia de nuestro país. Eso creo que tenemos que tenerlo muy claro, y en buena medida, creo yo, ha sido por la ausencia de un Estado que a veces ni siquiera, no solo que no es capaz de cumplir con lo más mínimo que requiere la sociedad civil organizada, con sus más mínimas necesidades, sino también un Estado que inclusive da la espalda a la ciudadanía y se convierte prácticamente en su enemigo, en un obstáculo para poder vivir dignamente, ¿no? Y es lo que lastimosamente hemos vivido en los últimos meses, en un proceso muy doloroso, ¿no? Hemos sido testigos de ello. Se han perdido muchas vidas, se han ido muchos amigos, conocidos, familiares, y es algo que nos duele como sociedad, es algo que nos atraviesa y que definitivamente nos marcará de aquí al resto de la vida. Y qué mejor momento, pienso yo, y lo pensamos así en la Junta, como para pensar esa relación que existe entre el poder, en este caso el poder político, y la sociedad, entendiendo que un Estado es la concreción jurídica, política y administrativa del deseo de una sociedad de poderse organizar de una manera, con ciertas leyes, con un marco jurídico, normativo, con ciertas formalidades, y entendiendo también que esto es un proceso también de acumulación que viene desde hace más de 200 años, que se remonta a la época de la colonia, a la imposición de aquellas instituciones que nos trajeron los españoles, y que en buena medida también fueron continuadas por los, entre comillas, padres de la patria o los fundadores de la nación ecuatoriana. Ha habido una especie de gran debate respecto de la idea de cómo entendemos la nacionalidad ecuatoriana, ¿no? Ha habido algunos autores que han hablado de nación cuando todavía no existía la nación ecuatoriana. Recuerden ustedes que la nación existe desde 1830, es decir, el Estado y la República del Ecuador existe desde 1830. Por lo tanto, hablar de nacionalismo ecuatoriano, hablar de ecuatorianidad antes de 1830 es un absurdo. Sin embargo, muchos historiadores del pasado, un poco imbuidos en todo este espíritu nacionalista patriótico, ¿no? Hablaron de aquello. Pero hay que entender precisamente que la vinculación con nuestra heredad territorial, más que nacional, es realmente de carácter local y regional. Eso es lo que hay que tenerlo muy claro, por las razones que voy a exponer, y sobre todo, como nosotros entendemos que esta es una actividad, ¿no? No solo académica, sino fundamentalmente de divulgación histórica, que les sirve a los maestros para que puedan contar con ciertos insumos para sus clases y para poder de esta manera también comunicarles a los estudiantes ciertos contenidos. Lo voy a plantear de la siguiente forma y de la manera más directa, ¿sí? Entonces, voy a hablar en primer lugar de la existencia de un proceso económico, político, social y cultural que empezó antes de la existencia misma del Estado y la República del Ecuador, que, como ustedes saben, se concretó en la primera constituyente celebrada en Riobamba el 14 de agosto de 1830. Y es la existencia de estas tres regiones. ¿Por qué? Porque los que se sentaron en Riobamba ese 14 de agosto de 1830 fueron delegados de Quito, Guayaquil y Cuenca, de las tres ciudades, los ejes o los centros de estas regiones. Por un lado, podemos decir la región de Quito, la región de Guayaquil y la región de Cuenca. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Lo que ocurrió fue un pacto de unión que se dio entre estas tres regiones para poder crear una nueva realidad política, jurídica y administrativa que se le dio el nombre de Ecuador, precisamente para que no haya ningún inconveniente, porque los representantes de Quito
querían que se llame Quito, porque había sido la audiencia de Quito y la presidencia de Quito. Pero es evidente, y esto también se demostró en el pronunciamiento autonómico del 10 de agosto de 1809, es evidente que al no apoyar en su momento Guayaquil ni Cuenca, tampoco Popayán, que era la gobernación de Popayán, de la antigua audiencia de Quito, al no apoyar la iniciativa de los autonomistas quiteños, era evidente que la localidad y la regionalidad pesaban muchísimo, y pesaban tanto a la hora de poder crear una nación, al punto que, ya lo vamos a ver más adelante, todavía en una fecha tan tardía como 1859, 1860, ¿no? Cuando la provincia federal de Loja decide declararse provincia federal en un contexto de gravísima crisis, donde el Ecuador casi desaparece, una de las razones que se esgrimen para la decisión que tomaron los lojanos en ese entonces es que la mayoría de los ecuatorianos son partidarios del régimen federal, es decir, el régimen federalista. Y aquí empieza un poco ese gran debate, ¿no? Que ya había sido parte, inclusive, que ya venía desde los años en que fuimos parte de la Gran Colombia. Si el nuevo sistema político que se iba a implementar tenía que ser un sistema político unitario centralista o un sistema federal. Eso ya es un debate que se inicia antes de la existencia del mismo Estado y República del Ecuador en 1830. Pero para entender qué fue lo que realmente ocurrió y qué es lo que hizo, ¿no? Que finalmente se optara por una especie de solución intermedia, ya vamos a ver de qué manera, ¿sí? Entre el centralismo y el federalismo. Entonces vamos a hacer un repaso precisamente de los procesos, de lo que ocurrió, sobre todo en relación al análisis de los espacios regionales, ¿sí? Espacios regionales en los orígenes de la República. Entender que el Estado del Ecuador, Estado-República, nace como producto de un acto de separación política administrativa de lo que era el Distrito del Sur. Sí, éramos parte de la gran que le pusieron los historiadores para referirse a esa república que nació en Ciudad Bolívar, en Angostura, en 1819, y según la ley de división territorial, esta ley del año 1824, pues eran 3 los distritos que formaban parte de Colombia: Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. Cuando nace la República de Ecuador, antes de eso el Estado primero, luego la República, ¿verdad? Porque la República es la forma de gobierno que el Estado del Ecuador asume, dado que la anterior forma de gobierno que había predominado en la época de la colonia era la monarquía, luego se asume con la independencia la República. La base territorial, ¿no? A partir de la cual surgía el nuevo Estado, el Estado del Ecuador, era la misma del Virreinato de Nueva Granada, es decir, la que había sido parte del Distrito del Sur, ateniéndose al principio del uti possidetis juris, que reconocía la integridad territorial de los antiguos virreinatos de audiencia en el momento de la ruptura sociopolítica con el régimen español. Entonces, se establece esta separación del Distrito del Sur, pero entendiendo además la existencia y coexistencia de 3 regiones históricas, 3 regiones que se habían articulado a lo largo de la época de la colonia. Primero, la Sierra Centro-Norte con Quito como su ciudad eje o ciudad principal. En segundo lugar, la Sierra Centro-Sur con Cuenca, ¿no? Lo que hoy se conoce como el Austro, con Cuenca como su principal núcleo urbano. Y finalmente la costa, excepto Esmeraldas, que siempre dependió de Quito, con Guayaquil como su principal eje articulador, que además era el puerto, a partir del cual pues salían los productos de agroexportación, principalmente el cacao. Recordemos que en la época de la independencia Guayaquil todavía recibía los beneficios del llamado primer boom cacautero, de ese primer gran periodo de bonanza, de ese gran ciclo
ascendente de bonanza económica, y evidentemente al existir esas tres regiones, al haberse ya articulado estas tres regiones, existían distintas formaciones sociales, ¿no? O sea, son formaciones sociales, son sociedades regionales diferentes que también tienen distintas características entre sí. Por un lado, la Sierra Centro-Norte, en su base económica, respondía a una economía de subsistencia que había sufrido el impacto de la crisis del mercado obrajero serrano. Esto se había dado a partir de 1700, del año 1700. ¿Sí? Recordemos que inclusive en la época de Eugenio Espejo se decía, el mismo Espejo lo consigna, que ante la gravísima crisis que se vivía en Quito, en su región, se tuvo que establecer relaciones y transacciones mercantiles con la papa, ¿no? Con el producto con varios productos de la tierra. Evidentemente se volvió al trueque y otras formas de intercambio socioeconómico ancestrales. Por otro lado, la Sierra Centro-Sur experimentaba un crecimiento muy lento, aunque todavía se sentía afectada por una especie de economía de guerra, porque obviamente había surgido a raíz de las guerras de independencia, ¿no? Cuenca tenía mucha relación con el Perú, pero también a través de Guayaquil exportaba los productos de su región, que era principalmente por un lado, las bayetas, la lana, pero también, por otro lado, la cascarilla, este importante producto de exportación que nacía en el entorno agrario del Austro. Guayaquil, en cambio, el puerto de Guayaquil y su región, el litoral, lo que es actualmente el litoral ecuatoriano, vivía, excepto Esmeraldas, vivía un favorable auge económico que había sido motivado por la demanda internacional, por la demanda que tenían estos productos de agroexportación, principalmente el cacao guayaquileño, ya que se había abierto el libre comercio entre los distintos puertos que pertenecían a España en esos momentos en América. Es decir, que en lo político, en lo económico, en lo social, evidentemente, primero en lo económico, pero también en lo político y lo social, las tres ciudades regionales se comportaban y expresaban de una manera distinta. Pasemos al ámbito que tiene que ver el análisis de lo político y lo social. En lo político y social hay que entender también la formación de tres culturas políticas distintas. Por un lado, Quito, capital histórica de la audiencia, había desarrollado una cultura política burocrática muy marcada, ¿sí? La presencia de una clase media, sobre todo de abogados, dedicada a actividades públicas, evidenciaba la existencia de una sociedad bastante vertical y estratificada, ¿no? En la cúspide de la pirámide social estaban los criollos terratenientes, quienes ejercían poderosa influencia y eran los que se repartían los puestos públicos. Todos ellos, evidentemente, estaban muy imbuidos en una formación legalista, ¿no? Heredera de un juridicismo tomista. Entonces, esa era realmente la élite que deseaba y quería organizar lo que había sido el territorio político-administrativo de la antigua audiencia de Quito. En cuanto a Cuenca, Cuenca era la segunda ciudad más poblada del Distrito del Sur, ¿verdad? Así se llamó lo que actualmente es el Ecuador, durante esos 8 años que duró el lapso en el cual fuimos parte de Colombia o de la Gran Colombia. Pero, como estaba alejada del poder central, en su interior se desarrollaron ciertas posiciones atomizadas. Unos apoyaban la élite política que ejercía su poder desde Quito, y otros, en cambio, se mantenían ideológicamente más cercanos al federalismo. En su momento, Loja también, ya lo sabemos, en ese contexto de crisis, entre 1859 y 1860, que es parte del austro de la región que se llama también de los Andes Bajos, ¿no? Se proclamó Estado federal, es decir, que fue más allá de las aspiraciones que tenían ciertos miembros de la élite cuencana. Y finalmente Guayaquil, uno de los puertos más importantes del Pacífico Sur en ese momento, jugó un rol privilegiado en la configuración geopolítica de
de lo que fue la República del Ecuador. Pues en 1822, si ustedes recuerdan, fue la manzana de la discordia entre los ejércitos y los intereses políticos del libertador Simón Bolívar y del protector José de San Martín. Finalmente, Bolívar anexiona Guayaquil de una forma, por un lado, muy hábil, con mucha habilidad. Bolívar era un político sumamente astuto que no necesitó llegar al uso de la fuerza, aunque tenía 2.000 hombres frente a Guayaquil, acantonados en la isla Santay, listos para invadir Guayaquil si es que, políticamente hablando, la situación se le mostraba adversa. Sin embargo, de una forma sumamente inteligente y astuta, logró que los propios guayaquileños pidan la incorporación de Guayaquil a Colombia, aunque en términos técnicos, ellos pidieron la incorporación de Guayaquil a Colombia. Sin embargo, hubo cierta amenaza de un posible uso de la fuerza si es que los guayaquileños definitivamente decidían lo contrario, ¿no? Ya sabemos que con lo que ocurrió, Olmedo dejó el poder de lo que había sido la República, el gobierno provisorio, ¿no?, de la provincia libre de Guayaquil, que había durado 2 años. Entonces, completamente decepcionado ante esa jugada, podemos decir, de doble a 2 bandas, ¿no?, que hace Bolívar, por un lado, de tratar de disfrazar de legalidad algo que realmente era una suerte de coerción, ¿no? Porque evidentemente se sabía que si los guayaquileños no aceptaban esa incorporación, Bolívar iba a intervenir con sus fuerzas y a la fuerza se iba a tomar Guayaquil. Entonces, hay que entender justamente 3 distintas realidades económicas, políticas y sociales, y por supuesto culturales, que tienen que ver con la existencia de 3 culturas políticas diversas. Bien, entonces, cuando ya se reúnen, trasladando el proceso, trasladándolo a 1830, ¿sí? Pues, bueno, vamos a hablar un poco antes de eso, ¿no? Quizás habría que hablar un poco también, no dejar pasar lo que ocurrió durante la etapa gran colombiana, ¿sí? Y hay que entender también que, pues, fue importante, 2 documentos fueron importantes y que definieron el futuro político, jurídico, administrativo y territorial de lo que fue la Gran Colombia. En primer lugar, la Constitución de Cúcuta en 1821, que dividió política y administrativamente el territorio en departamentos, provincias, cantones y parroquias. Si bien esta Constitución, fíjense, en términos generales representaba un avance como producto jurídico, porque se concretaban ciertas ideas ilustradas republicanas, ¿verdad? Por ejemplo, se reconoce la soberanía nacional, se consagra los derechos del hombre y del ciudadano, se fija la división de poderes. Sin embargo, las atribuciones del jefe del Estado eran considerables. Aquí viene la mano de Bolívar, aquí es clarísimo, la mano de Bolívar, ¿verdad? Y de su sui generis concepción de lo que para él debía ser la formación de estas naciones. Fíjense qué interesante, porque Bolívar es en 1815 un republicano, es todo un republicano confeso, ¿sí? Es un liberal, además, él lo dice en la Carta de Jamaica en 1815, dice, soy un liberal, así lo menciona. Sin embargo, años después se declara dictador, y se declara dictador 2 veces, en 2 ocasiones, ¿no? Y se dan cuenta los juegos del poder por un lado, y por otro lado, los giros discursivos, los giros que da el discurso y que también se expresan en ciertas acciones, ¿no?, que posteriormente pues, realizó el libertador Simón Bolívar. En mi libro, El pensamiento integracionista de Simón Bolívar, un libro que publiqué en el año 2013,
en el estudio introductorio que yo hago respecto a los textos que son pues, nutridos de donde se revelan los textos escritos por el libertador Simón Bolívar, donde se revela ese pensamiento integracionista, integración americana, ¿sí? Básicamente analizo también este modo sui generis que tenía Bolívar de entender el paso a la transición, por un lado, de un régimen monárquico a un régimen, mejor dicho, de una forma de gobierno monárquica a una forma de gobierno republicana, ¿sí? Y lo hace de la siguiente manera, ¿no? Yo digo lo siguiente en el libro: Bolívar sintió simpatía por el republicanismo como forma de gobierno, acuñando nuevas realidades políticas y jurídicas, y esto es quizá lo más relevante y destacado, quizá el aporte más importante que dio Bolívar en el ámbito de su pensamiento político y constitucional, que fue la idea del poder moral, ¿sí? Él creó una figura que es la figura del poder moral, ¿sí? Un concepto que lo toma de la antigüedad clásica, porque ya estaba en los griegos, ¿sí? Y que consiste en la intervención de una élite de magistrados incorruptibles, es decir, magistrados que no podían ser sobornados, ¿no? Ahora que está tan de moda la corrupción en el Ecuador, entonces esto de aquí es algo, creo, fundamental, ¿no? Entender lo que Bolívar planteó, ¿no? Y que esos magistrados, ¿no?, se encargarían de vigilar y precautelar la pureza y transparencia de las instituciones públicas. ¿Quiénes eran esos magistrados incorruptibles? Eran los senadores vitalicios, según la Constitución boliviana, esa Constitución que la había creado para la naciente República de Bolivia, ¿verdad? Eran esos senadores vitalicios que, es decir, ancianos o personas de lo que hoy se llama la tercera edad, que precautelarían la transparencia del desenvolvimiento de las instituciones republicanas, ¿sí? A ellos se incorporaba la creación de un ejecutivo, fíjense, no solamente era el senador vitalicio, sino también un ejecutivo vitalicio para garantizar la continuidad del proyecto republicano. Allí es donde Bolívar se cayó, en mi concepto. Porque una cosa es hablar de un poder moral creado en una comunidad de sentido, de manera comunitaria, donde se establecen ciertas normas a partir de las cuales una sociedad se desenvuelve, crea sus propias leyes, organiza un corpus jurídico de una determinada manera y ciertos procedimientos, es decir, aspectos también procedimentales en la práctica social. Otra cosa es decir, yo también me hago presidente vitalicio. O sea, me parece allí hubo un exceso por parte de quien había sido o quien era en esos momentos el presidente de Colombia. Entonces, y además eso se concreta ya desde la Constitución de Cúcuta de 1821, ¿no? Es decir, fíjense, les voy a leer, por ejemplo, lo que dice el artículo 128. Fíjense lo que dice el artículo 128 de la Constitución de Cúcuta de Colombia, o de la Gran Colombia. Cito: en los casos de conmoción interior a mano armada que amenace la seguridad de la República, puede, con previo acuerdo y consentimiento del Congreso, dictar todas aquellas medidas extraordinarias que sean indispensables y que no estén comprendidas en la esfera natural de sus atribuciones. Se refiere a las atribuciones del presidente de la República. Es decir, si bien se establece la división de poderes, que es una herencia de la cultura política de la Revolución Francesa, ¿verdad?, ejecutivo, legislativo y judicial, sin embargo, está diciendo que en los casos extraordinarios, ¿verdad?, el presidente de la República puede tomar las medidas que considere indispensables. Es decir, si existe algo que amenaza, entre comillas, la seguridad de la República. O sea, eso da lugar a una interpretación amplísima, ¿no? Y ha sido parte, creo yo, a partir de la fundación, de la creación, ¿no?,
de una cultura política autoritaria dentro del presidencialismo y el constitucionalismo que es impuesto por Bolívar ya desde el momento que somos parte de la Gran Colombia, ha sido esto una constante de la historia de nuestros países hispanoamericanos y latinoamericanos y particularmente del Ecuador. Es decir, un ejercicio del poder que se da a partir de las amplias facultades del presidente de la República, ¿verdad? En momentos en que se supone que la patria está, entre comillas, amenazada. Luego podemos, ante esto, ¿no? Evidentemente, había otro grupo de pensadores y políticos que tenían clara, en cambio, otro tipo de ideas, otro conjunto de ideas, ¿no? Y aquí aparece un personaje interesante, ¿sí? Que aunque no estaba en el Ecuador y no fue actor directo de los hechos o sucesos de la independencia de Guayaquil, sin embargo, él escribía desde México, sin embargo, y también desde Londres, ¿sí? Luego en Europa. Sin embargo, fue un teórico de la otra visión, de la visión opuesta a la de Bolívar, a esa visión centralista y presidencialista, que fue precisamente Vicente Rocafuerte, cuando en 1826, ¿sí? Él publica en Londres, en la imprenta española de N. Calero, su texto denominado Cartas de un americano sobre las ventajas de los gobiernos republicanos federativos, ¿sí? Lo publica en 1826, en pleno gobierno de Simón Bolívar, ¿sí? ¿Y cuál es su posición? Así como Bolívar se basaba en el modelo británico, modelo fundamentalmente parlamentario, por eso había planteado esta idea del Senado vitalicio, ¿sí? Y del poder moral. Asimismo, Rocafuerte, en cambio, había tomado su ejemplo o su modelo del sistema federal estadounidense, ¿sí? Reconoce Rocafuerte en el modelo federal la voluntad suprema manifestada por los pueblos de decidirse por la unión y alianza política, reservando, cito esta frase de Rocafuerte, reservando en sí parte de la soberanía, consignando otra porción en la representación general de los aliados. Es decir, se reserva en esa especie de confederación, se reserva al Estado federal parte del ejercicio de la soberanía. Y como ustedes saben, la soberanía radica en el pueblo, ¿sí? Por lo tanto, y esto es interesante lo de Rocafuerte, porque Rocafuerte está también tomando todas estas ideas, las está vinculando con la tradición legal española. Rocafuerte, fíjense que Rocafuerte habla de pueblos, ¿no? A lo largo del texto habla de pueblos y hace un análisis de ambos sistemas políticos de organización del Estado, que en esos momentos estaba en pleno debate, ¿no? Entre estos, entre comillas, padres de la patria, ¿sí? ¿Sistema político unitario o centralista o sistema político federal? Y él se hace la siguiente pregunta, cito, y por ventura, ¿un gobierno central unitario estará más instruido de lo que convenga al bien interior de los pueblos? ¿Tendrá más facilidad de adoptar los medios conducentes al logro y será más cuidadoso en facilitarlos que los mismos pueblos? Y responde inmediatamente que no. Los derechos de los pueblos son más susceptibles, según Rocafuerte, a hacerse valer en los estados federales que en los estados unitarios, porque el poder no bloquea y centraliza las demandas de los mismos. Es decir, están más cerca del pueblo, dado que la soberanía radica en el pueblo, a la larga quien decide es el pueblo, entonces el sistema más conveniente para las repúblicas, para las nuevas repúblicas, según Rocafuerte, es, o era, en ese 1826, el sistema federal. ¿Cuál fue el principal argumento que blandieron o tomaron para sí los unitarios centralistas para oponerse a las tesis de los federalistas?
fue básicamente que este sistema federal promovía la falta de unidad entre los pueblos y abonaba a favor del separatismo y la desintegración. Este ha sido un argumento que lo han repetido hasta el cansancio todos quienes han sido históricamente los defensores del sistema centralista. Rocafuerte, sin embargo, les responde de esta manera, cito: siempre que al constituir la federación se organicen bien las atribuciones de los poderes generales de ella y las de los estados, según se ejecutó en el norte de América, resultará una verdadera y sólida unión entre las partes integrantes del gobierno, sin necesidad de establecerla a costa de los derechos del pueblo. Es decir, y claro, era evidente que el alegato de Rocafuerte iba dirigido a Bolívar y a los grupos, los círculos que rodeaban a Bolívar, ¿verdad?, que habían concretado la organización de un gobierno republicano unitario, además con fuertes rasgos personalistas, caudillistas, presidencialistas, como fue evidentemente el régimen de Bolívar en la Gran Colombia. Y claro, el mismo Bolívar era el principal ideólogo de su proyecto de Estado unitario centralista. Y aquí nuevamente mencionaré el proyecto, ¿sí?, de 1826, que es el proyecto de Constitución para Bolivia, que también generó una gran polémica, ¿no? Porque aquí resulta clave, pues, por un lado, la idea de incrementar el poder del presidente, lo cual acentuaba más esa concentración, lo que se llamaba la concentración napoleónica del poder, es decir, la centralización. Y más allá de que Bolívar en esos momentos, pues, a pesar de que él siempre lo repetía, que era un liberal, que era un republicano, sin embargo, muchas veces pues, se ponía en duda cierto carácter, podemos decir, más democrático a la hora de ejercer el poder, ¿sí? Entonces, aquí creo que en ese debate allí consistió realmente, fue el centro, el núcleo de una polémica que dio lugar a que se optara, al menos eso ocurrió en la creación del Estado de la República del Ecuador, se optara por una especie de vía intermedia, ¿no?, que pudiera acomodarse a las condiciones justamente de la cultura política local, ¿sí? Bolívar evidentemente era un hombre ilustrado y había estudiado a través de su maestro Simón Rodríguez lo que, por ejemplo, Maquiavelo había dicho en su momento en la época del Renacimiento, que un príncipe únicamente podía sostenerse con buenas leyes, pero también con buenas tropas. Es decir, Bolívar, además, como un caudillo veterano de la guerra, sabía claramente que tenía que imponer un gobierno fuerte, sobre todo para evitar la desesperación, la anarquía y el caos de ciertos caudillos regionales ambiciosos, como él los entendía, ¿verdad?, que podían de alguna manera disputarle o arrebatarle el control del poder político, ¿sí? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Uno a uno desde Venezuela lo fue descartando, y también, y no solo Bolívar, no hay que decirlo, ¿no? O sea, no es el único que pensaba de esa manera. También lo hizo Sucre, también lo hizo Páez lo hizo Sucre en Bolivia, lo hizo Páez en Venezuela, lo hizo Juan José Flores en el Ecuador, ¿sí?, lo hizo el general Santa Cruz. Estamos hablando de una cultura política de militares que entendían que en mayor o menor medida se gobernaba con una mano en la ley y con la otra en el fusil y en la bayoneta. Entonces, y claro, la carta que le escribe, para mí, el documento más revelador, ¿no?, de todo esto y de ese pensamiento de Bolívar, es la carta que le escribe unos pocos meses antes de morir a Juan José Flores, ¿no?, cuando él ya está, pues, allá en su finca de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta,
y le dice pues que es muy grande la brecha, ¿no?, que existe, él comprobó, ha podido comprobar, entre la utopía republicana y la acción política, y que le tocó de alguna manera enfrentarse a ello, ¿no? Recordemos lo que le dice Bolívar a Flores en esa carta, cito, primero, la América es ingobernable para nosotros, él le está dando razones, ¿no? Segundo, el que sirve una revolución ara en el mar, ¿no? Y aquí me interesa el punto cuarto, cuando dice, 4, este país, es decir, Colombia, caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. ¿Era Bolívar racista? ¿Era Bolívar clasista? No me atrevería a decir de una forma tajante que lo era, pero sí pensaba como todo un mantuano, es decir, como un terrateniente caraqueño, y entendía que no podía ceder cuotas de poder y espacios de poder a los caudillos regionales, porque iban de alguna manera a movilizar a los sectores populares para ponerlos en contra del poder central. Bolívar estaba clarísimo en eso. Y por eso es que establece esta especie de pactos, de alianzas con ciertos sectores subalternos, como por ejemplo los afrodescendientes, ¿no? En el momento en que les da recuerden esa famosa ley de la libertad de vientres, cuando les dice que le va a decretar la manumisión de los esclavos a quienes sean parte de su ejército libertador. Entonces, evidentemente lo que existe allí es un temor social manifestado no solo por Bolívar, sino por los miembros de estas élites criollas terratenientes, ¿verdad? De pensar que, y es más, de anticiparse realmente a lo que ocurrió muchas decenas de años, ¿no?, posteriormente, que fue el fracaso de un proyecto criollo republicano, porque el proyecto criollo republicano fracasó. Por eso es que se dieron las distintas revoluciones liberales o revoluciones burguesas a lo largo del siglo XIX, y dicho sea de paso, una de las últimas fue nuestra revolución liberal alfarista de 1895. Entonces, es lo que se traduce, ¿no?, finalmente, pues, en relación a ese temor social que tenían de esos caudillos, ¿no?, quienes promovían relaciones clientelares locales y regionales. Recordemos que su base social fueron siempre los campesinos, los trabajadores libres, ¿no?, y los peones de haciendas y plantaciones, que se enfilaban en estas milicias poco organizadas de hombres que se enrolaban según las circunstancias pues, que se les presentaban a ellos. Bien, en cuanto a la formación ya de la República del Ecuador en 1830, cuando se separa de Colombia o de la Gran Colombia, ¿sí?, a mí me parece interesante ir directamente a analizar lo que implica la formación de este Estado a partir de esta problemática del gran debate que se dio entre la centralización, la necesidad de centralizar, y por otro lado la opción por el federalismo. Hay que entender que lo que se dio realmente en 1830 fue un pacto de 3 regiones, ¿verdad?, que tenían distintas historias y trayectorias políticas, sociales, económicas, ¿verdad?, que expresaron su voluntad de unirse para conformar un nuevo Estado y una nueva república. Sin embargo, 5 años después, ¿sí?, a raíz de la segunda Asamblea Constituyente, que fue la de 1835, se altera el modelo de distribución regional. ¿Por qué? Recordemos, antes eran los departamentos, pero en 1835 se crean 7 provincias o unidades territoriales más restringidas. Se crean las provincias de Quito, Chimborazo, Imbabura, Guayaquil, Manabí, Cuenca y Loja. ¿Y qué es lo que trajo consigo eso?
un debilitamiento del poder regional. Es evidente, porque aumentaban las provincias, lo cual también traía consigo una tendencia, una corriente favorable a la centralización. No solamente la supresión de los departamentos, ¿verdad?, se sintió en el ámbito de la organización del gobierno, del manejo de lo que fue el Ministerio del Interior, sino que también esto se vio clarísimo en el aspecto religioso, inclusive en el aspecto electoral y en lo que tiene que ver con el ámbito de la administración militar, ¿no?, en el ámbito de la guerra. En ese momento, pues quienes saltaron, no estuvieron de acuerdo con la supresión de los departamentos, fueron sobre todo los representantes de Guayaquil, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que dijeron en esos momentos Francisco de Marcos, Juan José Casilari, representantes de Guayaquil. Dijeron, cito, se proyecta una nueva división del territorio con supresión de los departamentos. Esta idea, sin persuadir hasta ahora la utilidad que deba producir, tampoco será el lugar en que deben colocarse los fundamentos de nuestra asociación política. Es decir, Guayaquil expresó su oposición frente a la desaparición de los departamentos y la creación de las provincias. Sin embargo, estaba, pues, como ustedes saben, de por medio la elección de Vicente Rocafuerte como presidente de la República, quien tenía o recibía cierta resistencia por parte de los diputados del interior, y allí hubo un proceso de negociación respecto al nuevo régimen administrativo. Se tuvo que ceder ante esta presión que hacían sobre todo los diputados de Quito a favor de que sea elegido Vicente Rocafuerte presidente de la República. Posteriormente, el sistema de descentralización ya se empezaba podemos decir, a imponer. Sin embargo, se haría mucho más presente, sobre todo a raíz de la Carta de la Esclavitud del año 1843, esa famosa Constitución Floriana, ¿verdad?, que se impuso como objetivo erradicar los localismos. Fíjense cómo Flores actúa con astucia para neutralizar los intereses de las élites departamentales regionales, a pesar de que, y fíjense cómo actúan los políticos, un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra, y borran lo que habían dicho el día anterior. A pesar de que el mismo Flores mentalizó en 1830 el pacto fundacional de las regiones, de una forma también para lograr la adhesión de Cuenca y Guayaquil para la creación del nuevo Estado y República, ¿sí? Sin embargo, rápidamente buscó medios para centralizar el poder. Ya en 1831, pues, el abogado y publicista José Félix Valdivieso, quien era mano derecha de Flores, ¿verdad?, inició una especie de campaña dentro del gobierno por la abolición del régimen departamental en su primer informe ministerial. Cito el primer informe, un fragmento del primer informe de Valdivieso. Cito, año 1831, cito. La división por provincias tan recomendada por los mejores publicistas es la única que pudiera establecer en nuestro pequeño Estado la igualdad de derechos y la que resolviera a la vez el gran problema de la representación nacional por la base de la población, cerrando la puerta a las aspiraciones de las grandes masas tan peligrosas. Fíjense el discurso político, de las grandes masas tan peligrosas en los cuerpos representativos. Por último, la acción del gobierno más poderosa y eficaz, disminuyendo, por así decirlo, el influjo y preponderancia que pudieran adquirir las autoridades superiores locales, cerrarían los caminos del consumo de las rentas públicas y allanaría los escollos de la retardación en que fracasa el celo más vigilante por la ejecución de las leyes. ¿Sí? Nuevamente, toman medidas a partir del temor social de que los caudillos regionales, quienes eran representados también como esta especie de individuos rudos, poco ilustrados, muy carismáticos, ¿verdad?, pudieran levantar ciertos sectores del país en contra de ese proceso de centralización. Sin embargo, a la larga, Flores terminó imponiendo su voluntad, tanto en ese momento como
en su administración posterior, ya en 1843, ¿no? Cuando se expide esta famosa Carta Magna, que ha sido conocida con el nombre de la Carta de la Esclavitud, ¿no? Me voy a saltar la parte esta de los sucesos que se dieron en torno a la revolución de los Chihuahuas entre 1833 y 1834, para encaminarme hacia lo que fue ya a partir de 1833, el momento en el cual se da esta lucha en contra del régimen floriano, lo cual termina en la Revolución Marxista de 1845. Podemos pensar que hay por un lado una línea de continuidad del pensamiento de Bolívar, luego hacia Juan José Flores y luego hacia Gabriel García Moreno, que justificaría todo el desenvolvimiento de un Estado bajo un sistema político unitario y con pendiente todo esto justificar una serie de medidas centralistas. Sin embargo, las aspiraciones federalistas, digamos, la otra corriente de pensamiento sociopolítico, se expresaba de una manera aislada, ¿no? Bajo diversos matices, y lo expresaban en los otros espacios regionales como Guayaquil, Cuenca y Loja. Y tres son los momentos clave, esto es interesante, ¿no? Donde las coyunturas políticas de crisis que se dieron en el país movilizaron esas agendas regionales federalistas. En primer lugar, la Revolución Marxista en 1845. En segundo lugar, la gravísima crisis política de 1859-1861, donde el Ecuador como Estado casi desaparece. Y en tercer lugar, la campaña de restauración contra Vintimilla entre 1883 y 1884, que unió a conservadores y liberales. Vamos a ver justamente estos tres. Primero, la Revolución Marxista. La Revolución Marxista debe entenderse básicamente como la reacción de Guayaquil y de las élites regionales guayaquileñas frente al imperio del autoritarismo floriano, ¿sí? Que hacía tabla rasa de las leyes y normas constitucionales, dilapidaba el tesoro del fisco e intentaba perpetuarse en el poder, ¿no? Recordemos lo que había sido la tristemente célebre Constitución de 1843, la Carta de la Esclavitud. Para lograr esta especie de legitimidad en torno a las tesis de los marxistas, estos políticos elevaron la bandera de un antimilitarismo extranjero, ¿no? Y promovieron la idea de que se luchaba no solo en contra de Flores, sino en contra del grupo de poder que Flores representaba. O sea, principalmente eran aquellos veteranos de guerra colombianos y venezolanos, pues que habían saqueado el país, ¿no? Que a glosa de haber participado en las guerras de independencia, pues habían impuesto un régimen autoritario, en el caso de Flores, y sobre todo la presencia del militarismo extranjero, ¿no? Por lo tanto, la revolución de 1845 fue una revolución civilista y democrática, ¿verdad? Porque consideraban que Flores había trastocado el orden constitucional republicano, acercándose peligrosamente a ciertos juegos o devaneos monárquicos. Es interesante también pensar en la posición de Guayaquil, ¿no? De las élites de Guayaquil respecto a este momento tan sensible de la historia política de nuestro país, ¿verdad? Porque Guayaquil respondió de manera decidida a la voluntad popular de acabar de una vez por todas con los abusos del régimen floriano. Y se esparció por todo su territorio toda la flama revolucionaria con un discurso interesante, muy simbólico, que unía la gesta del 10 de agosto con la gesta del 9 de octubre, ¿no? La gesta quiteña con la gesta guayaquileña, y luego hacía un puente hacia el 6 de marzo para formar simbólicamente un vínculo entre las dos regiones, ¿no? Lo cual era considerado como una especie de lección de la historia, ¿no? Esa es un poco la idea de los marxistas, muy interesante,
la utilización además de una serie de símbolos, una simbología marxista que ellos crearon, que fue una creación propia, ¿no? No solamente la bandera, que fue la bandera de Guayaquil, la bandera de octubre, que además fue la bandera que flameó en Pichincha, en 1822, sino también fue la idea de que, al igual que había ocurrido en la Revolución Francesa, ¿verdad? A partir del 14 de julio de 1789, a partir del 6 de marzo de 1845, empezaba un nuevo calendario para la vida de la República. Esto es interesante, ¿no? Es decir, los marxistas, de esa forma, simbólicamente, se asumen como hijos legítimos de la Revolución Francesa. Me parece importantísimo esto, en términos simbólicos, de la conformación de un imaginario político que los marxistas establecen desde 1845 y que luego se expresaría también, por supuesto, en ciertas decisiones de los gobiernos marxistas. Realmente el más importante presidente marxista fue el general José María Urbina, quien curiosamente no era guayaquileño, era serrano. Sin embargo, Urbina, quien dio al traste con las aspiraciones monárquicas de Flores y se erigió como un caudillo militar nacional capaz de gobernar con mano firme, pero capaz también de incorporar reformas sociales. Recuerden ustedes, qué importante, en 1851, cuando es declarado jefe supremo, Urbina decreta la abolición de la esclavitud en el Ecuador, ¿sí? Por ejemplo. Luego expulsa a los jesuitas. Luego, en 1857, su sucesor, que seguía su línea política, Francisco Robles, también deroga el impuesto indígena, ¿no? Entonces, estamos hablando de duros golpes en contra de la clase terrateniente serrana, la que les propinan los marxistas. Bueno, pensemos ahora qué pasaba con Cuenca, porque hemos hablado mucho de Quito y Guayaquil, pero ¿qué pasaba con Cuenca? ¿Cuál era la realidad de la tercera, digamos, región histórica del Ecuador? En Cuenca, como les había mencionado, había un grupo importante, sobre todo de escritores, abogados, profesionales que ejercían profesiones liberales, que estaban a favor del federalismo. Y tenían a un portavoz, un vocero que fue fundamental en todo este proceso, ¿no? Que fue el gran Benigno Malo. ¿Sí? A partir del año 1856, aparecen publicados en el periódico La República de Cuenca artículos de análisis político de Benigno Malo en torno al federalismo, los cuales eran firmados bajo el seudónimo de George Washington. ¿Sí? Se trataba del abogado, escritor y publicista. Ojo, en esa época, publicista no es lo que se considera ahora, que aquellos que se dedican al marketing, la publicidad, no. Un publicista era simplemente un hombre público, ¿verdad? Un hombre que actuaba en la esfera pública, y ese era el cuencano Benigno Malo Valdivieso. Y eran escritos todos ellos magníficos alegatos a favor del sistema federalista, porque él creía que era el medio más adecuado para remediar sobre todo los abusos del poder, del centralismo y los caudillismos, estos caudillismos presidencialistas que se habían impulsado desde los años de Bolívar. Entonces, Benigno Malo, fíjense, demuestra a partir de una serie de reflexiones la estabilidad del régimen presidencial sobre todo en Colombia, ¿no? Con lo que había sido Nueva Granada y ahora la Nueva República de Colombia, como república federal, con respecto, por ejemplo, a sus vecinas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a Ecuador y Perú, ¿sí? Mientras que en Perú y Ecuador los presidentes y jefes de Estado habían sido frecuentemente depuestos, perseguidos y exiliados, en Colombia había permanecido un régimen republicano con una alternabilidad bastante estable. Por lo cual Malo propone una mayor participación y acción político-administrativa de los poderes locales. Cito uno de sus artículos que publicaba bajo el seudónimo de George Washington. Cito: solo a la sombra del principio federal puede crecer y desarrollarse las formas republicanas y democráticas, porque el poder central en disolución, digámoslo así, se precipita a los fondos más bajos de la sociedad. Allí el municipio, el cantón o el condado, la parroquia, administra la cosa pública, legisla, gobierna con tanto o más interés cuanto conoce mejor
todas las necesidades locales. Fin de cita. Ese fue el argumento principal de Benigno Malo. Es decir, el federalismo de alguna manera garantiza la cercanía a la población, a la satisfacción de las necesidades de esa población, neutraliza el caudillismo y los impulsos autocráticos, ¿verdad? Y al mismo tiempo promueve una mayor participación democrática de otros sectores políticos de la nación ecuatoriana. Esa fue la posición de Benigno Malo, quien representaba evidentemente la posición de los liberales cuencanos en la coyuntura de la crisis de ese régimen marxista, ¿no? Que había devenido, curiosamente, cuando llega al poder Urbina, pues él es resultado de toda esa lucha, de ese proceso de lucha frente al militarismo extranjero. Sin embargo, impone una práctica política de un militarismo nacional o nacionalista, ¿no? Entonces allí es donde nuevamente se hace importante atender a estos principios del federalismo, ¿no? Bien. Por otro lado, también hay que entender lo que ocurrió en la crisis entre 1859 y 1861. Y hay que entenderlo a partir, ser conscientes del abandono del poder central, ¿no? Fíjense, si hoy el Estado central abandona, ¿verdad?, las ciudades, las regiones, las localidades, y no es capaz de poder atender mínimamente el sector sanitario, ¿no? Imagínense lo que en un contexto de crisis como el que vivimos, imagínense lo que ocurría en 1859, 1860. Es decir, el abandono del poder central era realmente insoportable para las regiones periféricas del país. Y Loja, fíjense, posiblemente, o sea, Loja, que de hecho es su región de la autoecuatoriana más alejada del poder central, ¿verdad?, vivió justamente entre 1859 y 1861 un ensayo de gobierno propio, de un gobierno federalista, creando la provincia federal de Loja bajo liderazgo de Manuel Carrión Pinzano. Esto es importantísimo porque Loja hizo lo que no pudo lograr, lo que no pudo hacer ni Cuenca ni Guayaquil. Eso me parece a mí importantísimo, darle el crédito a los lojanos y entender cuál era realmente la aspiración de estos sectores del país. Entonces, ¿por qué? Porque Carrión Pinzano recogió el pensamiento federalista de Benigno Malo, ¿no? Y gobernó en un lapso de 1 año y 4 meses, es decir, durante 1 año y 4 meses, Loja se manejó prácticamente como un estado federal al margen de otro estado, ¿sí? Y aquí viene una parte interesantísima, ¿no? Ya les voy a comentar. Primero, ¿qué es lo que hace Carrión Pinzano en Loja? Primero divide la provincia en los cantones, en 5 cantones, los cantones de Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí. Luego crea el Tribunal Supremo de Justicia. Luego crea un instituto de instrucción secundaria. Luego reduce los impuestos a la importación a fin de combatir el contrabando. Luego habilita el puerto de Jambelí, ¿sí? Prepara la erección del obispado de Loja y finalmente administra de manera autónoma las rentas de la provincia. Es decir, además también plantea la creación de la universidad. Loja no tenía universidad, tenían que irse a estudiar a Quito, ¿no? Básicamente a Quito. En ese momento se había creado una junta universitaria en Cuenca y en Guayaquil, pero no funcionaba como funcionó a raíz del gobierno de Alfaro, ya como una universidad establecida, ¿no? Entonces se sentía tan marginada que evidentemente vio en el federalismo una vía política posible y válida para poder favorecer el desarrollo de su región, sin el peso humillante del centralismo absorbente. Y como pensaba Malo, el bienestar de la sociedad civil, precisamente, radicaba en la posibilidad que tenía cada provincia de ocuparse de resolver sus propios asuntos con mayor dedicación, agilidad y eficiencia. Esto es lo que decía Malo, que me parece
fundamental. Cito: dejad que Imbabura se ocupe de abrir su camino al Pailón, León, hoy Cotopaxi, el de Quevedo, Cuenca, el de Naranjal y Jugones, y Loja, el de Santa Rosa, y veréis si esas obras utilísimas no se realizan en pocos años. Si esperáis que el gobierno general las ejecute, no lo hará jamás, porque no solo no se acordará de ellas, sino que, como está sucediendo actualmente, mandará llevar el Tesoro Nacional de Quito, ¿verdad?, los fondos propios, es decir, mandará llevar al Tesoro Nacional de Quito, lo enviará a Quito, los fondos propios del Camino de Naranjal. Fíjense, es decir, lo tenía clarísimo Bernardo Malo, lo tenían clarísimo los federalistas lojanos. Finalmente, me voy a saltar, porque creo que ya me estoy pasando el tiempo, me voy a saltar, hasta 1800, el contexto justamente donde, bueno, García Moreno fue un gran centralista, ¿no? Se erigió como un caudillo a quien le correspondía ese rol de fortalecer el Estado, luego de un proceso en el cual el país casi desaparece. O sea, evidentemente era necesario un nuevo ordenamiento lo político, del ámbito político y administrativo en el país, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, ya sabemos lo que significó García Moreno. Realmente planteó un proyecto, algunos historiadores han llamado un proyecto de modernidad católica, ¿sí? Estableciendo, haciendo que la Iglesia católica sea la mano derecha del Estado en este momento. Sin embargo, también García Moreno, de esa visión centralista, él siempre acariciaba la idea de someter a las provincias bajo la égida del poder central, ¿no? Asegurándose de esta forma el poder político, económico y administrativo, ¿no? Porque según lo entendían estos caudillos, lo que estaba en juego era la cohesión territorial y social. Entonces, aquí, entre otras cosas, aquí aparece algo que se dio ya a partir de la nueva Constitución, ¿verdad?, que fue la abolición definitiva del sistema administrativo departamental y la creación de nuevas provincias como la provincia de Los Ríos, ¿verdad?, que se creó en 1861, que se cercenó de Guayas, realmente era Guayas, pero fue una estrategia también de parte de García Moreno, ¿verdad?, siguiendo el mismo estilo político de Flores, una estrategia para neutralizar los impulsos centrífugos de los poderes regionales, ¿no? Y de esta forma, García Moreno también acariciaba la idea de someter pues a las provincias bajo el poder central, convencido de que con esa misión salvaba la existencia misma del Estado ecuatoriano, ¿sí? Luego, viene en 1869 lo que es la Carta Negra, que consagra un régimen autocrático definitivamente centralista y confesional en el caso de García Moreno, y en esa constitución queda abolido el régimen administrativo anterior, que reconocía la posibilidad de elegir de manera libre y directa a los gobernadores, jefes y tenientes políticos, ¿sí? Porque sometió tanto a los gobernadores como a los jefes políticos y tenientes políticos de todo el país, lo sometió a los funcionarios del poder central, ¿sí? Luego tenemos la presencia también de una coyuntura, ¿sí? Que finalmente, que fue el proceso, podemos decir, o la etapa final de lo que yo llamo el proceso de consolidación del Estado unitario, que se dio entre 1876 y 1883. ¿Sí? Y me voy a referir precisamente, y con esto voy cerrando, ¿no? Para entender básicamente en qué momento se asume el sistema político unitario centralista como algo ya propio, de alguna manera se naturaliza en la conciencia política de los ecuatorianos este proyecto de ordenamiento político, jurídico, administrativo.
Fíjense, bueno, ¿qué ocurre después de la muerte de García Moreno? Ustedes saben, ocurrió en 1875, recibió pues había recibido una furibunda oposición por parte de los liberales, quienes finalmente lo asesinan. De estos jóvenes pues, liberales radicales afiebrados que asesinan a García Moreno, y luego en 1875, y del inmediato gobierno del liberal católico cuencano Antonio Borrell, ¿verdad? Quien no pudo mantenerse en el poder por su negativa a reformar la Constitución de 1869. Es decir, entre comillas era liberal, ¿no? Borrero, pero en realidad en el ejercicio mismo del poder es cuando se revelan sus profundas y secretas intenciones. Cuando eso ocurre, ¿no? La burguesía comercial costeña reacciona y nombra como jefe supremo en Guayaquil al general Ignacio Ventimilla, quien le hizo la guerra y depuso a el cuencano Borrero. Una vez en el poder, Ventimilla impuso un estilo autoritario, de alguna manera traicionó ese ideario, ¿no? Republicano, democrático, de ciertos cuadros, sobre todo marxistas, que le habían apoyado, ¿no? Y a la postre, la imposición del estilo autoritario fue lo que le ganó el alejamiento de los liberales, que inicialmente lo habían apoyado, más no solo que lo apoyaron, sino que lo llevaron al poder. En 1878, el caudillo militar Ventimilla llamó a una Asamblea Nacional Constituyente para dictar una nueva carta política, ¿no? Y allí reintrodujo esa carta política, esto es interesante, en su artículo 1, el reconocimiento del pacto de asociación política originario que había dado lugar al nacimiento del Estado y la República del Ecuador, ¿sí? Y por otra parte, conservó la división del régimen administrativo en provincias, cantones y parroquias, y mantuvo la subordinación de los gobernadores, jefes políticos y tenientes políticos del gobierno central. Es decir, que fue como una solución intermedia, ¿no? Como para que no se peleen, como para quedar bien con los unos y también de alguna manera favorecer ciertos intereses de los otros que lo habían improvisado o los habían llevado al poder. Posteriormente se crea, ¿no? Una ley municipal, ¿sí? Que regiría sin mayores cambios, ¿verdad? Y sería con la base a la legislación municipalista de la segunda mitad y finales del siglo XIX. Y otra ley importante surge en esos años, que es la Ley de Régimen Administrativo Interno, ¿no? Que ratificó la vigencia de la división provincial, ¿no? Lo que ya había sido dispuesto y sobre todo establecido de manera definitiva desde la Constitución garciana de 1861. Esta vez ya no eran 7 provincias, sino 11, ¿no? Teníamos las provincias para 1878, las provincias de Imbabura, Pichincha, León, Oicotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Loja, Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas. En 1883, ante el desgobierno de Ventimilla, se unen líderes liberales y conservadores, costeños y serranos, en una campaña de restauración democrática que finalmente expulsa al caudillo del poder. Y en octubre de 1883 se reúne una asamblea constituyente que dicta una nueva carta magna, cuya principal reforma, ¿verdad? Fue un gran avance, ¿no? Para la historia de nuestro país, fue la abolición de la pena de muerte por delitos políticos. Sin embargo, esta constitución no alteró el sistema administrativo que ya se había establecido previamente. En el contexto de las guerras, ¿no? Que enfrentaron a los liberales y los conservadores en contra de Ventimilla, reaparecieron nuevamente estas ideas federalistas. Por ejemplo, cuando en 1883 Pedro Carbo Novoa es proclamado jefe supremo de la provincia de Guayas, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Constituyente, que estaba por iniciar sus labores en Quito, para que por vía legal se acoja el federalismo como forma de organización del Estado, ¿sí? Esta es la propuesta que hace en 1883
el liberal guayaquileño Pedro Carbo. Dice así, cito: la primera de esas reformas es la de cambiar nuestro actual sistema de gobierno central con el federal. El sistema federal, que tanto contribuye al desarrollo de la prosperidad general como resultado del gobierno propio de los pueblos, es, por otra parte, el que menos se presta a los abusos del despotismo de los malos mandatarios a causa de la independencia que acerca de ellos conservan en parte los funcionarios del Estado. Si ese sistema hubiera existido entre nosotros, o cuando menos hubiera habido la amplia descentralización administrativa que yo propuse, dice Pedro Carbo, en la Convención de Ambato, conforme a la cual los gobernadores y jefes políticos debían ser elegidos directamente por los pueblos, no hubiera el ex dictador Vintimilla encontrado agentes tan dóciles y sumisos para hacerse cómplices de su inicua traición a las instituciones, que al mismo tiempo habrá jurado sostener. Fin de cita. Se discutió en las sesiones de Quito de la Asamblea de 1883 apasionadamente esta idea, esta opción del Estado federal. Sin embargo, al final prevaleció la tesis del Estado unitario y no se hicieron modificaciones constitucionales al respecto. Sin embargo, a pesar de ello, es importante subrayar que en la votación que se sucedió, quienes se mantuvieron firmes, fíjense qué interesante, y votaron a favor del federalismo, fueron los representantes de las provincias de Los Ríos, Loja y algunos diputados de la SUAY. Es decir, las provincias donde se sentía evidentemente mucho más cercana esa identificación hacia esa nueva expresión política, y al mismo tiempo también se sentía con dureza el abandono del gobierno y del Estado central. Es decir, tanto en Cuenca como en Guayaquil, la votación se dividió, es decir, no hubo una mayoría a favor del federalismo, ni en Cuenca ni en Guayaquil. Por eso fue que terminó venciendo una mayoría unitarista y pro-centralista. Allí intervino un importante publicista, sabemos que es publicista del siglo XIX, un repúblico azuayo, que fue Julio María Matobel, un sacerdote, ¿verdad?, quien convenció a muchos a favor del principio unitario con una exposición brillante, ¿no? Porque fíjense lo que decía, por ejemplo, decía Matobel, decía, cito: de los tres poderes que gobiernan la sociedad civil, el Ejecutivo tiene por fin y objeto propio hacer. De aquí es que debe necesariamente estar adornado de tales condiciones que esta acción venga a ser provechosa y no perjudicial para la sociedad. Estas condiciones son unidad, prontitud y eficiencia. Que sea necesaria la unidad en la acción administrativa es cosa que no puede ponerse en duda. Quítese esta unidad y desaparece la asociación. Habrá hombres, pero no sociedad. En el orden administrativo es imposible obtener esta unidad si los agentes de él no dependen inmediatamente de su nombramiento o remoción del jefe del Ejecutivo. Déjese este nombramiento al pueblo y habrá desaparecido la unidad en la República. Cada gobernador vendría a ser un presidente. De esta manera, en vez de disminuir el absolutismo de los presidentes, no habremos hecho más que multiplicarle. Nuevamente se observa el temor social frente a lo que el pueblo llano, ¿verdad?, pudiera promover, motivar a partir de una supuesta disgregación, ¿no?, o siembra de un caos en la República. Eso fue paulatinamente una de las tesis de los centralistas, ¿verdad? Otro que hizo un llamado también a adoptar el sistema federal para 1883 fue el caudillo liberal radical manabita Eloy Alfaro, quien había sido nombrado jefe supremo de Manabí y Esmeraldas. Y aparte de él, bueno, eran estos dos, ¿no?, estos dos grandes líderes, ¿no? Era por un lado Pedro Carbo desde Guayaquil, y por otro lado Eloy Alfaro desde Manabí y Esmeraldas. Y bueno, finalmente ya sabemos que Alfaro no pudo, posiblemente no pudo implementar esos ideales federalistas, ¿ya?, en el momento en que llegó al poder a partir de 1895, ¿no? Porque una cosa es podemos decir, el discurso político ideológico en un momento muy concreto, otra cosa es ya el ejercicio del poder político
cuando hay una serie de factores que juegan, que entran en juego, y evidentemente muchas veces no es posible concretar estas aspiraciones o estas utopías, en este caso republicanas, ¿sí? Bueno, para concluir, pues podemos decir que la construcción del Estado Nacional Ecuatoriano, en todo este amplio proceso a lo largo del siglo XIX, se dio como un lento proceso de consolidación del Estado como institución, tanto a nivel social como en lo territorial. Sin embargo, es claro que la base que dio lugar a su nacimiento fue la existencia de una regionalidad histórica, de la presencia de estas tres regiones que ya se habían articulado desde la época de la colonia, que fueron Quito, Guayaquil y Cuenca, cuya expresión regional también se dio en el momento mismo de la creación del Estado de la República del Ecuador en 1830. El Pacto de Unión, y eso está en la primera Constitución, la de 1830, el Pacto de Unión fue el eje determinante de posteriores alianzas, compromisos y negociaciones entre las élites y los poderes regionales, concretadas en la alternancia de gobiernos democráticos y gobiernos autoritarios caudillistas, diversa índole, tanto caudillismo militar como caudillismo civil. Y esto evidenció, por un lado, la persistencia de viejas formas de poder político y, por otro lado, claro, que se expresaban a través de prácticas autoritarias, pero, por otro lado, ciertos proyectos, podemos decir, utópicos en el marco de este discurso liberal republicano. La atomización de las fuerzas políticas se hizo presente en diferentes momentos, ¿no? Bajo el impulso de sentimientos regionales o políticas de centralización administrativa. O sea, podemos decir que hubo tanto impulsos centrífugos como fuerzas centrípetas que se mantuvieron en lucha y como campos de poder en permanente conflicto a lo largo del siglo XIX para poder captar espacios de acción concreta en lo político, tanto a nivel territorial como también desde lo social, que inclusive implica el ámbito simbólico y sociocultural, ¿no? El Estado se fortaleció, pero paulatinamente, lentamente, ¿no? Y a la larga no pudo articular un proyecto de Estado centralista que favoreciera la inclusión y participación de los más amplios sectores de la sociedad civil. Ya sabemos que a partir de lo que fue la Constitución de 1830, para ponerles ese ejemplo, las condiciones para ser ciudadano, ¿no? Ya lo sabemos, con esa renta, ¿no? Un gran propietario además tenía que ser hombre mayor de edad, estar casado, en fin, era una serie de requisitos que retrataban de alguna manera el ideal o la figura del ciudadano ideal, ¿sí? Que por supuesto era masculino. Aquí no entraba la participación de la mujer, no era considerada como un sujeto político. Luego, por otra parte, ¿no? Podemos decir, el federalismo en esos momentos fue percibido como un proyecto para los centralistas, un proyecto poco viable, aunque importantes voces críticas se alzaron desde las regiones, como ya vimos, sobre todo desde Guayaquil, Cuenca y Loja, bajo el liderazgo primero de dos grandes publicistas, como fueron Pedro Carbo, en el caso de Guayaquil, y Benigno Malo, en el caso de Cuenca. A esto se suma la acción fundamental, radical, que implementó y llevó a la práctica ese proyecto federalista que fue Manuel Carrión Pinzano en Loja. Después de la crisis de 1883-1884, ya no se volverá a hablar de federalismo, sino hasta 40 años después, con la crisis propiciada en la década del 20 del siglo pasado, a raíz de la Revolución Juliana de 1925, y esta saldrá sobre todo desde Guayaquil. Primó entonces, haciendo un balance del proceso, la necesidad de robustecer el régimen político unitario que había sido adoptado de manera definitiva en la Constituyente de 1883. De esta forma, podemos sostener que la etapa o el lapso en el cual
se consolida el Estado unitario centralista en el Ecuador es el que se da entre 1876, luego de la muerte de García Moreno, y 1883, cuando cae podemos decir, este último caudillo militar del siglo XIX, ¿sí?, que fue el general Ignacio de Benquimí. Eso sería, compañeros, muchas gracias a todos y todas, un abrazo, y pues estoy listo a cualquier pregunta o cualquier inquietud. Tenía una consulta, Ángel Emilio. Vemos todavía que la idea del federalismo se mantiene en el país. Pudimos observar diferentes declaraciones que se dieron luego de la jornada de protestas de octubre del año pasado, en el cual se mencionaba nuevamente este concepto de federalismo, hablando sobre todo con la parte de autonomía. ¿A qué crees que se debe que se mantenga todavía este discurso? Por la debilidad de un Estado nacional que no ha podido concretar en sus proyectos de definitiva cohesión y unidad a lo largo de 170 años, de más, 190 años, a lo largo de 190 años, básicamente considero que esa es la razón. Es decir, hoy por hoy se ha comprobado, no solamente que la historia comprobó el fracaso del sistema centralista durante lo que se denomina el proceso del Estado, el proyecto de Estado criollo, Estado oligárquico terrateniente criollo, ¿verdad?, que se supone culmina con la Revolución Liberal entre 1895 y 1912, sino también el mismo fracaso de ese proyecto de Estado centralista a lo largo del proceso de construcción del Estado nacional mestizo, es decir, de un Estado burgués, un Estado liberal burgués. Yo creo que hace falta que nos reinventemos como Estado, como país, una nueva forma de entender las relaciones, las vinculaciones entre Estado y sociedad. Es no solo necesario, sino imperativo en este país a la hora de establecer un balance de lo que han sido todas estas décadas, sobre todo, no solamente de abandono por parte del Estado central, sino también de la manera como se ha sistemáticamente prácticamente esquilmado los fondos públicos, y los recientes sucesos de los últimos años relacionados con la corrupción comprueban este acerto, ¿no?, comprueban esta afirmación. Listo, Ángel Emilio. Desde la plataforma Zoom, Katiuska Aguirre Pacheco tiene una consulta para ti. Katiuska, adelante. Buenas noches, mucho gusto, estuvo muy buena y muy clara la exposición, pero yo tengo unas preguntas porque yo también investigo un poco sobre federalismo y descentralización, sobre todo en lo que gira alrededor del gobierno federal de Loja y todo lo que posterior se vio en la Constitución del 61. Yo tengo una pregunta para usted que ve un marco mucho más amplio. ¿Cuál es esta relación o diferencia que hay entre el término descentralización y federalismo? Porque yo creo que por ahí empiezan a ser muy iguales. Y la segunda pregunta que tengo es sobre Pedro Carbo, porque si bien está dentro de estos grandes hombres que pensaron el federalismo como Benigno Malo, Vicente Rocafuerte, pero Malo y Rocafuerte también estaban unidos a una idea del hispanoamericanismo, de ver una federación hispanoamericana con una unión de naciones. Entonces no sé si Pedro Carbo también se unía un poco a esta línea o él sí tenía un pensamiento de un Ecuador federalista. Eso, muchas gracias. Sí, a ver, hay que entender cuál es la matriz, el modelo que se acoge o asume como sistema político en la organización y funcionamiento de un Estado. Ese modelo es o un modelo centralista o un modelo federal. Entonces, la descentralización implica que en el marco del sistema unitario
¿no?, que ya sabemos el sistema unitario es un sistema centralista, pueda haber una presencia del Estado, ¿no?, de las instancias, de los organismos del Estado en toda la territorialidad de la República, en este caso de la República del Ecuador. Sin embargo, va a estar sujeto todavía, en el marco de la descentralización, a un sistema unitario centralista. Esa es la diferencia. Mientras que el federalismo implica que se organice una especie de pacto de asociación, ¿no?, de estos estados federales o confederados en el marco de una expresión superior, ¿no?, que viene a ser precisamente la República del Ecuador, ¿no? Y allí lo que implica es que el Estado actúa de una forma tal que muchas de las decisiones claves que en estos momentos toma el Estado central pasa a ser también competencia de los distintos estados, desde el sistema federalista, desde el modelo de un Estado federal o federalista, ¿sí? En cuanto a... sobre todo hay dos aspectos que, según toda esta doctrina, ¿no?, porque es una doctrina del derecho constitucional que habla del federalismo, hay dos aspectos que por lo general siempre lo asume el Estado o el gobierno central, que es el control del ejército, el control militar y el ámbito que se supone que los militares son los que precautelan la soberanía territorial de la nación y el ámbito de las relaciones exteriores, ¿no? Pero en un sistema federal, otro tipo de decisiones político-administrativas son tomadas directamente, son decisiones que toman los estados federales, los que forman parte de esa federación. Y por otro lado, sobre la pregunta que me hacías sobre el pensamiento de Benigno Malo. Bueno, ya para 1856, Benigno Malo lo que planteaba a partir de sus artículos, ¿no?, bajo el seudónimo de George Washington, era básicamente una opción de Estado, un nuevo Estado, una nueva forma de organización en lo político, la implementación de un sistema político nuevo, ¿sí?, precisamente de un Estado federal, es decir, del Ecuador como un Estado federal, un poco siguiendo el ejemplo de aquellos estados que se habían decantado por esa vía, ¿no? En su momento, efectivamente, Vicente Rocafuerte fue un defensor del hispanoamericanismo, al igual que lo fue Simón Bolívar. En eso coincidían, porque Bolívar evidentemente tiene todo un pensamiento integracionista muy importante. Lo que ocurre es que ya para 1856 era otro el debate, fundamentalmente, sobre todo respecto de la manera como se sentía que cada una de las regiones presentían mucho del abandono del Estado central. Y en ese sentido, esa es la respuesta, la propuesta que da Benigno Malo para la conformación de un Estado federal. Es clarísima la posición de Malo al respecto. Gracias, Ángel Emilio. Desde Facebook tenemos otra pregunta. Fidel Halcón pregunta, ¿cuál era el contexto de los enemigos de Bolívar en ese momento? Era más o menos cuando estabas hablando de la adhesión de Guayaquil a la Gran Colombia y la parte en el momento en el cual comenzaba a tener estas ideas más en la parte del centralismo. ¿Los enemigos de Bolívar? Sí, así es la pregunta.
Ya, a ¿Cuál era ver, el contexto de los enemigos de Bolívar en ese momento? ¿quiénes eran los enemigos de Bolívar? Entonces sería la pregunta. Creo que eso es lo que quería decir, Freddy. Bueno, luego el primero de los enemigos de Bolívar eran los españoles, ¿no? Porque Bolívar un republicano, él tenía ese pensamiento y por eso luchó, fue un antimonárquico. Pero posteriormente ya vimos la forma como él fue cambiando de pensamiento respecto, sobre todo la forma como administrar y llevar adelante la conducción de un gobierno, una vez que ya se estaban creando los estados nacionales. Y en ese sentido, al igual que acá, que en todos los países hispanoamericanos, también surgió la corriente federalista. También en Colombia aparece esa corriente con algunos exponentes, ¿no?, que están paulatinamente debatiendo en contra de Bolívar y que luego de alguna forma también logran imponer ciertas vías, podemos decir en términos legales o en la letra, ¿no? Estamos hablando de que Colombia es un estado federal, sin embargo, en la práctica hay, o sea que históricamente podemos darnos cuenta que se ha ejercido el poder de una manera muy centralizada, al revés de lo que ocurrió en el Ecuador. Y evidentemente había muchas luchas de poder respecto a este momento clave de formación de Colombia como república, y inclusive a partir también de la presencia de una serie de caudillos regionales. Estos creo que fueron los otros enemigos de Bolívar, los caudillos regionales. El mismo Páez fue un caudillo regional que había aglutinado la importante presencia de los llaneros, que lucharon y fueron básicamente la base social a partir de la cual, desde la campaña Admirable, ¿no?, a partir de la cual Bolívar se desplaza de Venezuela a Colombia y logra una campaña finalmente triunfante. Desde allí tenemos la presencia de muchos caudillos regionales en Venezuela, algunos de los cuales Bolívar se deshizo, ¿no?, de algunos de ellos, y otros, en cambio, mantuvieron su resistencia, al punto que para 1830, antes de su muerte, Bolívar no puede regresar a su Venezuela natal. Esto es algo doloroso, por supuesto, para el Libertador. Fue algo muy doloroso, ¿no?, que José Antonio Páez haya prohibido que Bolívar vuelva a Venezuela. Finalmente se convierte en su enemigo. Sigamos. Desde la plataforma de Zoom, Marisabel Silva desea hacerle una pregunta. Adelante, Marisabel, por favor. Marisabel, tiene apagado el micrófono. Sí, hola, buenas noches. Ángel Emilio, ¿cuáles eran las razones por las que las provincias o las regiones, no me acuerdo cómo los mencionaste, no se adhirieron al federalismo? ¿Por qué no, pues, estuvieron de acuerdo? Me parece interesante eso, o porque hubo maniobras allí, o por qué fue. Por supuesto, no se adhirieron al federalismo, en primer lugar porque, a ver, mencionaba que en la constituyente de 1883, que fue la definitiva, donde se establece definitivamente el Estado unitario, el Ecuador pasa a ser de manera ya definitiva un Estado unitario centralista. Solamente las provincias que pliegan a favor del federalismo son las provincias de Los Ríos, Loja, parte de Guayas y parte de la Suay, ¿sí? Entonces, esto es importante también entender, que no, si bien era una corriente favorable de parte de algunas regiones el federalismo, sin embargo, había otro sector político de las mismas provincias que no estaban a favor
el federalismo, que no consideraban que el Estado debía asumir un nuevo sistema político, y siguen apoyando el sistema unitario, ¿sí? En ese sentido no hubo consenso, por decirlo así, en estas provincias. Por eso es que a la larga triunfa la tesis unitaria centralista. Gracias, Ángel Emilio. Desde Zoom, Gabriel Das pregunta, dado que tienen problemas con el micrófono, ¿cuántos tipos de federalismo existen y su origen histórico en territorio de Latinoamérica? Y dos, un poco fuera del contexto expositivo, le interesaría saber cuál es la relación entre federalismo y democracia. Bueno, la relación entre federalismo y democracia, yo te diría, depende de cómo se ejerce el poder político, porque no necesariamente al implementarse un sistema federal o federalista se va a garantizar la democracia. Se suponía, y así lo decían los teóricos, lo hemos escuchado a Pedro Carbo, lo hemos escuchado a Benigno Malo, se entendía que iban a estar más cerca de la colectividad. El gobierno iba a estar cerca de la sociedad civil, y en esa especie de pacto de asociación histórico que da lugar a la existencia misma del Estado como un ente o producto de la modernidad política, ¿no? Se suponía que el federalismo iba a ser más fiel a los intereses y a las aspiraciones de la ciudadanía. Pero muchas veces resulta que el federalismo, en ciertos espacios políticos, se disfrazó de federalismo lo que finalmente devino centralismo. A la larga se convirtió en un proceso centralizado, ¿no? Y es lo que se dice, por ejemplo, en México, es un Estado, desde la Constitución y en teoría un Estado federal, ¿no? Se habla, y la Constitución lo dice, los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, resienten mucho y se quejan del centralismo de DF o de Ciudad de México. Bueno, en cuanto a Argentina, es un poco distinto, quizá el federalismo más, vamos a decir, más exitosamente concretado es el federalismo argentino, y el otro país que luego asumió el federalismo también como sistema político hasta la actualidad es Brasil, luego de haber sido una monarquía, porque recordemos que en un momento dado el rey de Portugal se traslada de domicilio y llega a gobernar a Brasil. Y aparte de eso, Estados Unidos. Pues ya sabemos que Estados Unidos es otra historia, ¿no? Donde se aplica e implementa un sistema federal. Efectivamente, un sistema federal. Gracias, Ángel Emilio. Desde Zoom ya no tenemos más preguntas. Desde la plataforma de Facebook tenemos diferentes saludos. Saludos de parte de Luis Enrique Sanlúcar Rocafuerte. Saludos de Paola Martínez. Excelente participación, Ángel Emilio. Saludos desde la isla Galápagos por parte de Paola Zambrano Geria. Fausto Quiroz también manda saludos. No se podía esperar menos. Brillante exposición. También tenemos saludos de Juan Carlos Urrutia Palacio. Desde la plataforma Zoom, una pregunta más de parte del Magister Galarza. Adelante, por favor. No se lo puede escuchar. Sí, no está silenciado. Podría conectar y desconectar sus audífonos con micrófono. Tal vez eso podría ayudar. Todavía no. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí. Oh, listo, ya, listo. Gracias. Buenas noches. Bueno, Ángel Emilio, ha sido todo un recorrido por la historia de esa etapa transitoria de que tuvo el Ecuador hasta proclamarnos independientes, ¿no? Aprovechando lo del Bicentenario. Realmente el Bicentenario es un proceso que fue influenciable para todo el Ecuador.
Aparte de eso, como comentario, recordemos que la actual Constitución en el artículo 1 dice que el Ecuador es un país de administración descentralizada, ¿no? Eso es lo que dice. En todo caso, es interesante la parte cuando comentaste sobre Vicente Rocafuerte, que fue en sus inicios un defensor del federalismo. Me queda la duda y me queda la inquietud sobre todo. ¿Por qué una vez Vicente Rocafuerte llegando al poder como presidente no ejecutó o no practicó dentro de su gestión este federalismo, cuando todavía creo yo que pudo habérselo hecho con 7 provincias, como tú bien lo nombraste? ¿Y por qué no lo siguieron haciendo otras personas como José Joaquín de Olmedo u otros representantes de aquella época con la Revolución del 45? Esa pregunta, Ángel Emilio, quería hacerte, y muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos abre a la historia y a la revisión de la historia en estos momentos tan difíciles del Ecuador, donde el federalismo realmente es un tema del que ya no se habla, sino más bien una aspiración política el centralismo. Gracias, Ángel Emilio, y gracias a toda la plenaria. Gracias a ti, Gustavo, muy amable. Bueno, yo te diría o te contestaría respecto a tu pregunta, pues creo que la razón es la misma, razón que tiene que ver, por ejemplo, a por qué Eloy Alfaro, cuando en su plan de gobierno que se publicó en el Pichincha, en el periódico El Pichincha en 1895, señaló libertad para los indios, estableció que ese era uno de los proyectos, ¿no?, a cumplirse. Sin embargo, no lo pudo concretar porque todo ese debate en torno al concertaje no se resolvió con Alfaro, ¿sí? Lo mismo podemos decir de Vicente Rocafuerte. A pesar de que el joven Vicente Rocafuerte en 1826 planteaba de manera ferviente y apasionada el federalismo como sistema político que debía implementar, no solamente, en ese caso no existía el Ecuador, pues era Colombia, no solamente Colombia, sino los otros estados nacionales que estaban surgiendo y que habían roto definitivamente con los lazos respecto a España. Sin embargo, considero que fue la práctica política misma, el ejercicio del poder, lo que impidió que Rocafuerte pudiera concretar lo que años atrás fue su proyecto federalista. Es decir, seguramente se topó o se enfrentó a una oposición de parte de muchos sectores, ¿no? Sectores, grupos de presión. Recordemos lo que se tuvo que de alguna manera negociar para que Rocafuerte, yo lo mencioné, llegue al poder, porque Rocafuerte no recibía para nada el apoyo de las élites terratenientes serranas, y allí hubo una negociación como parte del pacto oligárquico que históricamente se ha dado, ¿no?, en la historia de este país, y que se continúa dando hasta el día de hoy, y se pasa, pues igual no pudo concretar lo que teóricamente estaba relacionado con una utopía republicana que ya había planteado en 1826. Entonces, así que lo mismo le pasó a Bolívar. O sea, podemos mencionar cada uno de estos líderes o caudillos, ¿verdad? De estos grandes políticos. Muchos de sus proyectos utópicos o republicanos fueron finalmente proyectos utópicos que no se pudieron concretar. ¿Acaso entonces tal vez las condiciones del Ecuador no dan para ser federalistas, Ángel Emilio? ¿Será eso? No, en esos momentos no, porque evidentemente había, a ver, ¿qué fue lo que propició la creación misma del Estado y la República del Ecuador? Fue la voluntad de las élites, la voluntad política de las élites de las 3 regiones, ¿no?, históricamente ya conformadas, como lo comenté, que fueron Guayaquil, Quito y Cuenca, ¿no?, pero evidentemente ante posiciones disímiles y muchas veces opuestas, diametralmente opuestas en algunos casos, era imposible llegar a un consenso, ¿no? Y lo que se tenía que hacer era negociar, era, ok, yo cedo en esto, pero tú aceptas esta otra propuesta mía, ¿no? Entonces, en ese toma y daca, en ese proceso de negociación, ¿verdad?, de distintos actores, además, tampoco vamos a decir que
que las élites de cada una de las ciudades todas eran élites cohesionadas, para nada. Había muchas disidencias y formas distintas de pensar al interior de cada uno de esos grupos políticos regionales, ¿no? Por eso es que, ya lo comentábamos, en la constituyente de 1883, no todos los cuencanos están a favor del federalismo y no todos los guayaquileños tampoco estaban a favor del federalismo. Por eso no hubo una unidad, una especie de conformación de un bloque sólido para poder, en una votación, poder lograr resultados favorables. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ángel Emilio, por ser parte de este proceso. Gracias a todos por acompañarnos esta noche en este tema que sí ha sido debatido. Hoy por hoy está nuevamente en la palestra la parte del federalismo. Bien. Agradecemos a los que nos han acompañado tanto por la plataforma de Zoom como por la plataforma de Facebook. Y los invitamos para el siguiente jueves 10 de septiembre. El día jueves 10 de septiembre tendremos nuestro siguiente webinar con el ponente Wilman Ordóñez, que tendrá el tema alrededor de Olimpo Cárdenas. Así que agradecemos a todos. Buenas noches. Gracias, Tania. Gracias a todos y todas. Un abrazo. Y sigan conectados a los eventos que organizamos como Junta Regional de Historiadores Bicentenario de la Independencia de Guayaquil. Gracias, Ángel Emilio. Gracias a todos. Gracias. Gracias por invitarme. Todas. Gracias.